Hola a todos, hoy día voy a hablar de Guy-Brusseau, teoría de las situaciones didácticas, situación adidáctica. Recordemos lo que propone Guy-Brusseau en su teoría. Propone que se cambien los métodos, ¿sí?, de enseñanza. Recuerden que los métodos de enseñanza antiguos eran que el niño era un sujeto pasivo, el cual no sabía nada, y había que depositar en él los saberes y que después el niño los pusiera en práctica en diferentes situaciones. Bien, lo que hace Guy-Brusseau es cambiar toda esta forma de pensar, de hacer, de trabajar la matemática, de enseñar la matemática en los métodos constructivistas, ¿sí? Dentro de su teoría encontramos mucho de Piaget. Él habla mucho de ese equilibrio, de esquemas previos, de construir aprendizaje. Entonces ve al sujeto o al niño como un sujeto activo, con un sujeto en acción, ¿bien? También toma algunos conceptos de Vygotsky, por ejemplo, los trabajos grupales, el personaje del monitor. Bien, ahora me voy a centrar en las situaciones adidácticas. ¿A qué se refiere con esta situación? Primero, tener en cuenta que estas situaciones adidácticas se encuentran en las situaciones didácticas, ¿bien? No son lo contrario, están dentro. Y a esta situación se refiere de la siguiente forma. Se presenta dentro de la situación didáctica y se da cuando el alumno hace suya la misma, el docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que nosotros en una situación didáctica le proponemos a los alumnos o al alumno realizar determinado juego o determinada actividad, ¿sí? Nosotros vamos a dar las reglas de ese juego y vamos a dejar que el alumno accione sobre esa situación sin intervenir, dejándolo que él trabaje con sus conocimientos previos, ¿sí? El docente debe permitir esa interacción con el problema. El alumno debe saber que el problema está a su alcance, ¿sí? Y las condiciones para que esta situación didáctica sea posible son adaptando los conocimientos. O sea, a un niño de segundo grado debemos darle saberes sabemos que él puede realizar, ¿sí? No le podemos dar una situación de álgebra, tenemos que darle una situación que nosotras tenemos un diagnóstico de que el niño va a poder realizar. Otro de las condiciones dice el tema de los métodos de enseñanza. O sea, en el video anterior lo expliqué. Utilizar el método constructivista. O sea, el desarrollo de esa situación didáctica, nosotros la vamos a construir basada en métodos constructivistas, enfocada en que el niño
va a construir en esa situación. Les voy a dar un ejemplo de juego. Vamos a darle varias cintas a los niños, una a cada uno, y le vamos a decir, bien, vamos a saber, no solo a simple vista, sino quiero saber quién tiene la cinta de mayor medida, ¿sí? Y cuál está más cerca, por ejemplo, de los 30 centímetros. Entonces, le damos los materiales, cintas de diferentes medidas, le damos centímetros o reglas. Entonces el niño va a medir y va a decir, bueno, la mía mide 5, la mía mide 4. Quizá no sepan qué son los centímetros, pero van a poder medir y van a poder distinguir quién está más cerca del 20 y quién no. Entonces, en esa interacción que van a hacer con ese juego, sin la intervención docente, van a ser una situación adidáctica de acción. Bien, perfecto. Próximo video desarrollaré las situaciones didácticas y sus fases. Por favor, suscríbanse para que les lleguen todos los videos y comenten si necesitan otro tema o tienen alguna duda.